Hola compañeros y profesor, nosotros somos el equipo 8 y les vamos a presentar lo que son los sistemas amovibles parte 4. Específicamente vamos a hablar sobre el sistema de refrigeración. El equipo está conformado por Arruti Simbrón, Eric Raúl, su servidor Jiménez Silva Yair Iván y Díaz Gutiérrez Yair. Dentro de esta presentación hablaremos sobre la función que realiza dicho sistema y la importancia que tiene para el automóvil. Hablaremos de los componentes que tiene y de algunas características de los mismos. También hablaremos de cuántos tipos de sistema de refrigeración hay y las diferencias que tienen entre ellos, los materiales con los que los componentes están hechos y la importancia de saber elegir alguno de dichos materiales. Hablaremos de toda la parte del diseño y de los pasos que se tienen que seguir para poder diseñarlo de manera correcta. Y por último hablaremos un poco del mantenimiento que debe tener dicho sistema. Eso debido a que es de los sistemas más importantes para el automóvil, entonces es importante que este trabaje en óptimas condiciones. Primero hablaremos de la función del sistema de refrigeración. La función principal que tiene ese sistema de refrigeración es que el motor trabaje dentro de un rango de temperatura adecuado. Esto debido a que si trabaja a muy bajas temperaturas o a muy altas temperaturas, se puede comenzar a tener algunos problemas. Por ejemplo, cuando el motor está frío y trabaja a una baja temperatura, los componentes pueden comenzar a desgastarse, además de que se comienzan a emitir más emisiones contaminantes y el motor puede volverse menos eficiente. Y por otro lado, si hablamos de elevadas temperaturas, el motor puede presentar diferentes problemas, como por ejemplo podemos saber que si el motor está muy caliente, puede comenzar a deformar algunos componentes del sistema. Por eso la importancia de que el sistema de refrigeración del motor se encuentre en óptimas condiciones. En primer lugar, tenemos que la prevención del sobrecalentamiento. Un motor sobrecalentado puede llegar a sufrir daños graves, como deformación de los componentes internos, puede presentar fallas en juntas y sellos, e incluso en casos mucho más graves, puede presentar agrietamiento del bloque del motor, lo cual se puede traducir en un mayor gasto para el conductor e incluso daños irreparables para lo que es toda la parte del motor. Mejora el rendimiento y la eficiencia del motor. Si el motor trabaja dentro de un rango de temperatura adecuado, la combustión será mucho más eficiente, lo que va a provocar que se tenga que reducir el gasto de combustible y el motor pueda trabajar de manera eficiente durante un tiempo prolongado. Y por último, pero no menos importante, lo que es la prolongación de la vida útil del motor y sus componentes. Un sistema de refrigeración adecuado protege los componentes internos del motor, provocando que el desgaste sea en menor medida y el motor pueda estar teniendo una vida útil muchísimo más eficiente durante más tiempo, lo que se traduce en menos fallas y en menos inversión para el automóvil. Ahora, ¿qué componentes están dentro del sistema de refrigeración? Primero tenemos lo que es el radiador. Este componente funciona como un intercambiador de calor. Eso significa que disipa el calor dentro del motor. Esto lo logra a través de lo que son aletas donde pasa el aire, disipando todo el calor del sistema de refrigeración. Cuando el líquido pasa a través de los tubos dentro del radiador, lo que hace es empezar a enfriarse conforme pasa el tiempo y una vez saliendo del radiador, tiene una temperatura adecuada para comenzar con el ciclo nuevamente. Después tenemos lo que es la bomba de agua. Cuando el líquido refrigerante ya ha pasado por el radiador y ha obtenido una temperatura adecuada, la bomba de agua se encarga de volver a poner en circulación dicho líquido y le envía de regreso al bloque de cilindros para comenzar con el ciclo nuevamente. Después tenemos el termostato, el cual actúa como una válvula para el líquido refrigerante y solo permite que pase a través del radiador cuando está superando una determinada temperatura. Esto quiere decir que, por ejemplo, al inicio de la combustión del motor aún no está tan caliente, por lo que no es necesario que el líquido refrigerante comience con su labor. Y una vez que se ha comenzado a elevar la temperatura, el termostato va a permitir que el líquido refrigerante pase y comenzar con todo este ciclo nuevamente. Después tenemos lo que es el ventilador, el cual proporciona un flujo de aire adicional a través del radiador
en especial cuando el auto está detenido o a bajas velocidades. Eso quiere decir que es como una ayuda para lo que es el sistema en caso de que nosotros no estemos en constante movimiento, reduciendo así el aire que entra a través del radiador y lo que podría provocar que no se enfríe correctamente el líquido de refrigeración. Entonces, el ventilador nos ayuda en esta parte. El ventilador puede ser accionado a través del motor o puede ser accionado a través de un motor eléctrico independiente. Después tenemos lo que son las mangueras, que son series de mangueras de goma que se encargan de conectar al radiador con el motor. A través de estas mangueras es que fluye el refrigerante. Es importante poner atención a estas mangueras, sobre todo porque son el foco de más problemas a lo largo del tiempo, eso debido al desgaste que puedan tener. Entonces pueden provocar fugas y con el tiempo van a provocar que el motor se sobrecaliente más rápido y que empiece a generar problemas dentro del motor. Después tenemos lo que es el tapón del radiador, el cual está diseñado para soportar altas presiones y temperaturas. Esto lo utiliza para diferentes funciones, como por ejemplo elevar el punto de ebullición del refrigerante y mantener la presión dentro del sistema. También evita la entrada de aire al sistema de refrigeración cuando el motor se está enfriando. Este está ubicado en la parte superior del radiador y su principal función es sellar y mantener la presión adecuada dentro del sistema. También tenemos lo que es el líquido refrigerante, que es de los puntos más importantes del sistema, porque es el encargado de disipar todo el calor dentro del motor. Por ello es importante que nosotros sepamos elegir las características del líquido refrigerante que se adecue más al tipo de motor que tenemos y al tipo de uso que le demos al automóvil. También su función es absorber todo el calor y disiparlo, y está compuesto principalmente por agua destilada y un componente químico llamado etilenglicol o propilenglicol. Tenemos lo que es el sensor de temperatura, que es algo mucho más moderno, el cual se encarga de medir la temperatura del refrigerante y envía dicha información a la computadora para controlar lo que es el ventilador. Eso quiere decir que cuando el sensor de temperatura detecta que el motor está comenzando a calentarse, prende el ventilador y también puede mandar una indicación al tablero, que es normalmente como nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema con el sistema de refrigeración porque el motor se está calentando de más o se calienta de una forma muy rápida. Y por último tenemos lo que es el depósito, que es el encargado de guardar y conservar el refrigerante en buen estado. Todos estos componentes funcionan de la siguiente manera. Una pequeña bomba hace circular el líquido refrigerante por todo el motor. Este líquido recorre las paredes del motor y extrae la temperatura ocasionada por el mismo funcionamiento del motor. Una vez que que este líquido está caliente, se introduce por el radiador, pasando por un tejido de delgados caminos por los que pasa aire, que puede ser forzado o a través de un ventilador, el cual se encarga de bajar la temperatura de dicho refrigerante. Y por decirlo, circuito vuelve a empezar nuevamente. Este sistema se autorregula mediante sensores y un termostato que se encarga de bloquear la circulación del líquido para alcanzar la temperatura óptima del trabajo. Buenas noches compañeros y maestros, mi nombre es Raúl Arruti y yo voy a presentar los tipos de sistemas de refrigeración. La siguiente, por favor. En primer lugar tenemos el sistema de refrigeración por aire, más que nada fue empleado en autos antiguos. La siguiente. Y como podemos ver, este sistema de enfriamiento surgió por allá a principios del siglo XX. No empleaba líquido refrigerante, sino corrientes de aire dirigidas hacia el motor mediante aletas metálicas y en algunos casos ventiladores. El motor tenía aletas de enfriamiento en el bloque y las culatas. El aire, ya sea por el movimiento del vehículo o impulsado por un ventilador, disipaba el calor directamente al ambiente. No existían radiadores ni bombas de agua. Un clic, por favor. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es un motor boxer y es un diagrama de cómo funcionaba más o menos este tipo de sistemas de refrigeración.
Como podemos ver en la parte azul de las flechas azules es el aire que genera el ventilador y que va dirigido hacia lo que viene siendo el block. En este caso, el block tenía un diseño de aletas metálicas que ayudaba y facilitaba el enfriamiento del motor. La siguiente, por favor. Como ventajas, teníamos que el diseño era ligero y simple y de bajo costo. No requería de mantenimiento, pues no tenía líquidos y no contaba con sistemas complejos. También funcionaba bien en climas y en zonas sin acceso a repuestos o refacciones. Como desventajas, podíamos encontrar poca eficiencia en climas calurosos, dificultades para mantener una temperatura constante y generaba mucho ruido y un desgaste prematuro del motor. La siguiente, por favor. ¿Qué automóviles podemos encontrar que operaban con este sistema? Principalmente el más conocido era el Bocho o el Beetle de la Volkswagen, que si bien sabemos no contaba con un sistema de refrigeración, pues tenía lo que era su ventilador. También encontramos el Porsche 911 clásico, obviamente, sabemos que dispone de un motor boxe y también empleaba este tipo de sistema de refrigeración. Y por último, el Citroën C2, que también es un coche antiguo y que utilizaba este tipo de refrigeración más que nada porque era de bajo costo y de fácil acceso a los mantenimientos. A la siguiente. En segundo lugar tenemos el sistema de refrigeración por agua o líquidos primitivos. A la siguiente. Aquí aparecieron para mejorar el control térmico de los motores. Utilizaban agua natural como medio de refrigeración, sin aditivos ni presión. El funcionamiento consistía en circular agua por conductos internos del motor absorbiendo el calor. Luego pasaba al radiador donde se enfriaba con el aire del ambiente. La bomba del agua impulsaba el flujo y un termostato regulaba la temperatura. Un clic, por favor. Como ven en la imagen, es un motor de un Ford modelo T, y en este modelo ya podemos encontrar que el motor ya se diseñaba con venas, como comúnmente se le conoce, por donde circulaba el agua. También encontramos depósitos, el radiador y la bomba. Fue un gran avance. Y la siguiente, por favor. En ventajas tenemos que el enfriamiento era más uniforme y eficiente a comparación del aire. Y teníamos una reducción del ruido del motor. Como desventajas encontrábamos que el agua se congelaba o evaporaba fácilmente. Causaba corrosión y óxido en las partes metálicas y tenía un bajo punto de ebullición, que eran alrededor de 100 grados. Un clic, por favor. Y como ejemplo principal tenemos el Ford Modelo T, un auto antiguo que empleaba este tipo de refrigeración. La siguiente, por favor. En el número 3 tenemos el sistema de refrigeración por anticongelante, que ya viene siendo una modernización. La siguiente. Con la mejora de materiales y químicos, el agua fue reemplazada por mezclas de agua y etilenglicol anticongelante, lo que permitió aumentar el punto de ebullición y reducir la corrosión. El funcionamiento era el mismo que en el sistema pasado. Básicamente el refrigerante circulaba por todo el motor absorbiendo el calor. Luego pasaba al radiador donde se enfriaba con el aire que ingresaba por la parte frontal del automóvil. La bomba del agua y el termostato del ventilador regulaban la temperatura. Un clic, por favor. Y en la siguiente imagen podemos ver lo que es este sistema. Básicamente encontramos las partes importantes como el radiador, el vaso de expansión, válvula termostática. También encontramos con
electroventiladores y lo que es el termostato. Siguiente. Como ventaja, aquí encontramos un control más preciso de la temperatura. Al tener más componentes y mejoras, pues tenemos una mejor eficiencia. También tenemos una protección contra el congelamiento y la corrosión. Al ser sustituido el agua por el anticongelante, pues este tipo de problemas se dejaban a un lado y aumentaba, por ende, aumentaba la vida útil del motor. Como desventajas encontramos que que el mantenimiento debe ser periódico. Al contar con un sistema más complejo y utilizar este tipo de anticongelante, pues se le debe de dar un mantenimiento más constante y estar revisándolo. También encontramos que ya era un sistema mucho más complejo que el del aire, pues ya pasamos de tener un diseño de aletas a un diseño más complejo, como meter mangueras, todos los componentes como radiador, termostato. Y ahora bien, como ejemplo tenemos, un clic por favor, un carro muy clásico que es el Jetta, y otro clic por favor. También un Corolla, ¿no? Que son autos de producción masiva que donde encontramos este tipo de refrigeración. Pues viene desde 1900 hasta la actualidad se sigue llevando a cabo. La siguiente. Como cuarto tenemos el sistema de refrigeración de sellado y presurizado, que son los carros en donde se encuentran los carros más actuales o convencionales. La siguiente. Este sistema de refrigeración es herméticamente cerrado y presurizado, lo que evita fugas y permite temperaturas de trabajo más altas sin ebullición. El funcionamiento es básicamente el mismo, pues el refrigerante fluye desde el radiador hacia el motor impulsado por una bomba centrífuga. El termostato electrónico regula la circulación según la temperatura y en algunos modelos usan ventiladores eléctricos controlados por la EQ. La siguiente, por favor. Como ventajas podemos encontrar una clara y una mayor eficiencia térmica y ahorro de combustible. Al ya contar con sensores y sistemas más complejos, podemos operar a una temperatura ideal, que sería en los motores de combustión interna entre los 85 y 105 grados Celsius. También encontramos una menor emisión de contaminantes al medio ambiente, pues el motor trabaja en su temperatura y rango ideal. También, pues como mejora, tenemos el control preciso de la temperatura. Al trabajar con tantos sensores y directamente con la computadora, pues ya es más preciso el control, no como antes que era pues más mecánico. Y como desventaja tenemos el mantenimiento costosos, puesto que ya al meter más sensores, meter mucho a la parte electrónica, el mantenimiento se elevan los costos de mantenimiento más que nada. Y por ende también las refacciones. Al contar con más elementos en este tipo de sistemas, pues también sufren desgaste dentro de su vida útil y por ende hay que estar cambiándolos. Un clic, por favor. Y como ejemplo, pues podemos poner un auto que actualmente se está comercializando mucho, que son los BYD. La siguiente. Y bueno, por último, tenemos el sistema de refrigeración de híbridos y eléctricos, que son las nuevas generaciones o futuras generaciones. La siguiente. Pues los vehículos híbridos eléctricos utilizan sistemas de refrigeración independientes para el motor eléctrico, batería, inversores y cargadores. No buscan solo enfriar, sino mantener la temperatura óptima de operación. ¿Qué tipos podemos encontrar? Refrigeración líquida, que usa glicoles o refrigerantes dieléctricos para evitar cortocircuitos. Bueno, aquí ya no encontramos motores de combustión interna, sino motores eléctricos o bien híbridos, pero estos a su vez también generan calor y deben de trabajar a una temperatura ideal. Pero pues no solo los motores, también encontramos las baterías, inversores y cargadores que también deben de operar en un rango ideal.
Para esto tenemos estos tres tipos de refrigeración, que la primera es la líquida, la segunda es la refrigeración por aire forzado, que es para componentes eléctricos de baja potencia, y refrigeración por placas térmicas o sistemas de bomba de calor en autos eléctricos de alta gama como los Teslas. En ventajas, pues podemos encontrar la alta eficiencia energética, control térmico avanzado mediante sensores y software, y la posibilidad de enfriar y calentar las baterías según el clima. Y un clic, por favor. Bueno, es el Tesla Model 3, y este tipo de carros utiliza lo que es la refrigeración por placas térmicas o sistema de bomba de calor. También utilizan lo que es la refrigeración líquida con refrigerantes y eléctricos. Un clic, por favor. En esta parte encontramos lo que es el Toyota Prius, un auto híbrido, y pues utilizaba lo que era la refrigeración líquida. Bueno, utiliza actualmente la refrigeración líquida con anticongelantes dieléctricos. Y por último tenemos el Nissan Swift. Un clic, por favor. Que utiliza lo que es la refrigeración por aire forzado. Igual es un auto híbrido que utiliza este tipo de refrigeración para componentes de baja potencia. Un clic, por favor. Ahora bien, voy a hablar un poco sobre los materiales de fabricación de estos sistemas. Como principal punto tenemos que los materiales en los sistemas de refrigeración automotrices modernos. Los sistemas de refrigeración modernos tienen la función de mantener el motor dentro de un rango de temperatura óptima. Están diseñados con materiales ligeros, resistentes a la corrosión y con alta conductividad térmica, buscando eficiencia y durabilidad. Estos materiales permiten el uso de anticongelantes modernos, presurización y control electrónico de la temperatura. La siguiente. Como podemos ver, aquí agregué una imagen de lo que es el sistema de refrigeración líquida y pues una vista explosionada de las distintas partes. Podemos ver el radiador, el depósito de anticongelante, el termostato y algunas otras piezas. La siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que son 4 componentes muy elementales del sistema. Y en primer lugar tenemos el radiador, que principalmente está hecho de aluminio, y esto es por su alta conductividad térmica y su peso, que es ligero a comparación del acero u otros metales más pesados. También algunas partes de este elemento son de plástico reforzado, como los tanques superiores o a veces hasta los tapones. Otra parte importante es la bomba de agua, que también, al igual que el radiador, está hecho de aluminio fundido y hierro gris, con una parte en su impulsor de acero inoxidable, polímeros o composiciones de nylon reforzado. En la siguiente imagen podemos ver un termostato y su carcasa es de latón, de acero inoxidable o plástico de ingeniería PA66. Y por ejemplo, un elemento sensible que tiene este componente es que tiene una cera encapsulada. Y por último tenemos las mangueras y juntas, que están hechas principalmente de caucho, EPDM o siliconas, con una gran resistencia a altas temperaturas y presiones. La siguiente. Y por último tenemos los fluidos refrigerantes y materiales complementarios. En primer lugar tenemos el líquido refrigerante, que es una mezcla de agua desionizada, más etilenglicol o propilenglicol, más aditivos anticorrosivos. Como propiedades proviene principalmente de la corrosión, aumenta el punto de ebullición y reduce el punto de congelación. Es básicamente sus beneficios. Por usar agua, hay que utilizar lo que es el anticongelante. Por otro lado tenemos depósitos de expansión, que estaban hechos de plásticos transparentes, lo que viene siendo polipropileno o policarbonato,
igual resistente a altas temperaturas y presiones. Ahora bien, los sensores de temperatura están hechos principalmente de latón o acero inoxidable con componentes electrónicos internos de silicio. Y por último, abrazaderas y conexiones están hechas principalmente de acero inoxidable para evitar fugas y resistir la corrosión. Y bueno, por mi parte sería todo y los dejo con mi compañero Yair. Buenas tardes, mi nombre es Yair, y voy a hablar del diseño del sistema de refrigeración. El diseño del sistema de refrigeración en el vehículo es un proceso complejo que busca mantener el motor a una temperatura óptima, en la cual no llegue al sobrecalentamiento, pero este, no esté frío. El proceso implica la selección de las piezas, al igual como las necesidades que vaya a necesitar lo que es nuestro motor y las condiciones en las cuales pues, se operan, como en el clima. La siguiente. Lleva lo que es 6 etapas, en la cual la primera es el análisis de los requisitos, en la cual se define como los parámetros clave para el diseño, y como el tamaño del motor, la potencia que genera, la cantidad de calor que debe disipar y las limitaciones del espacio. También se considera las condiciones ambientales y el uso del vehículo para asegurar una refrigeración eficiente. Todo esto lo deben de calcular y ya una vez prediseñar para lo que será lo siguiente, la selección del tipo de sistema. El diseño inicial, pues, puede ser, como ya mencionaron, por aire o por líquido refrigerante, siendo pues este líquido el más común y comercial en la cual se ven en la mayoría de los vehículos. Los sistemas por líquido ofrecen un control de temperatura más preciso y son más eficientes en la disipación de calor. La siguiente. Dimensión de los componentes. Los elementos claves del sistema dimensionan basados en los requisitos térmicos del motor, como lo es el radiador, debe tener una superficie de área, las aletas adecuadas para intercambiar el calor de manera eficiente con el aire externo. La bomba de agua se elige en funciones para circular lo que es el líquido refrigerante del motor y el ventilador se dimensiona para asegurar el flujo de aire en la superficie hacia el radiador y del vehículo para que está parado o en bajas velocidades. La siguiente. La simulación de los modelos. Utiliza lo que es una herramienta de dinámica de fluidos por computadora y o análisis de elementos finitos para modelar lo que sería nuestro automóvil y ver cómo circula en lo que es el aire. Al igual ver en dónde se requiere mayor disipación de calor y evaluar el rendimiento y el diseño de lo que estamos fabricando como un tipo prototipo. Para esto se va a la siguiente, que ya son las pruebas o el prototipo, que es un diseño o de real a mini escala, las cuales ayudan a variar y el rendimiento del diseño y los requisitos que se realiza para algún ajuste que se tenga que hacer. La siguiente. Y por último, la selección de líquido refrigerante. ¿Qué es el líquido refrigerante o anticongelante? Se elige, se elige para maximizar la eficiencia térmica, evitar corrosión. La mezcla puede ser combinada como anticongelante y agua destilada.
La siguiente. Ahora voy a hablar del mantenimiento y el sistema de refrigeración del vehículo. Siguiente. Para un acuerdo, para el mantenimiento de lo que de nuestro vehículo, se debe de, contemplar varias cosas, varios puntos importantes. Uno es revisar, los niveles y la calidad de refrigerante. El nivel, debe de estar entre máximo y mínimo. No puede, estar demasiado, anticongelante porque si no, no permite que se expanda en lo que será nuestro depósito y pues puede provocar daños en el sistema. Al igual, pues no se puede hacer poquito porque si no, entonces nuestro motor se calienta. Al igual la calidad, este líquido refrigerante no debe de presentar decoloración o partículas como consistencia aceitosa, un color marrón, verdoso, oscuro puede indicar una contaminación o una oxidación. Y la mezcla, que debe ser crucial para la calidad. Este anticongelante, puede ser, ya premezclado este, o de lleno, o sea, es a lo que se refiere es de que no está diluida en agua destilada, a lo cual pues también es esencial, ya que si no se diluye con agua, que el agua es un buen conductor térmico, no va a poder disipar el calor hacia afuera, entonces lo único que estaríamos haciendo es aislar con el anticongelante y no disipar el calor de lo que es nuestro motor. La siguiente. Al igual se debe de inspeccionar las mangueras y los conductos. Existen mangueras de caucho que conectan el radiador y el motor y buscan unas grietas, hinchados y signos de fugas. Esto es porque a pesar de que las mangueras, el caucho sea un buen conductor del calor, puede presentar lo que son grietas debido a que pues son normalmente sintéticas y se complican a la momento de repararse. Con el motor en frío, se debe de realizar con lo que es el motor en frío y revisar que las abrazaderas y sellos no estén bien asegurados y no tengan alguna fuga. Siguiente. Limpieza de radiador y de ventilador. Se debe de retirar lo que es el radiador y limpiar lo que pueda obtener todo de suciedad o mugre, ya que evita la eficiencia de nuestro sistema de nuestro sistema de refrigeración, ya que lo único que provoca el polvo es de que se acumule y no permita la disipación del calor, lo que provocaría un calentamiento en nuestro vehículo. Siguiente. Lavar y purgar el sistema. Se debe de lavar periódicamente cada 5 años, nuevamente o dependiendo de las especificaciones del manual de nuestro vehículo. Se debe hacer con agua destilada, no puede ser agua de fregadero, ya que si no estarían entrando partículas que no deben de estar, lo que dañarían el sistema y provocando fallas en un futuro o que se tenga que hacer mayor mantenimiento porque se acumularía en los que serían en nuestro radiador o nuestro ventilador. Siguiente. También se debe de revisar los componentes, como es la tapa del radiador, asegurarse que esté limpia,
y la junta en buen estado, ya que es crucial para mantener la presión correcta en el sistema. La bomba de agua busca signos de fuga, ruidos inusuales. Una bomba defectuosa afecta lo que es la circulación del refrigerante. Y el termostato que falla puede causar el sobrecalentamiento excesivo, ya que no detecta cuando el motor alcanza lo que es una temperatura, este, la temperatura está adecuada para el vehículo. Eso sería todo. Gracias.